Bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy vamos a iniciar una temática nueva que denominamos parámetros de dispersión. El objetivo de la clase de hoy es introducir un conjunto de parámetros distintos de los que ya veníamos trabajando anteriormente y que nos van a dar una gran flexibilidad en el uso de las líneas de transmisión. Fíjense que hasta el momento nosotros hemos estado trabajando para el caso de las líneas transversales electromagnéticas, las líneas TM, con tensiones y corrientes reales. También hemos trabajado con los campos eléctricos y los campos magnéticos en general en las guías de onda, ya sea con modos TE, modos TM, y en esos casos hemos inclusive creado unas variables ficticias que se obtienen por integración de los campos. ¿Sí? Entonces, esas variables ficticias también pudiéramos relacionarlas con cosas que nosotros pudiéramos medir en la línea de transmisión. Por ejemplo, pudiésemos medir la intensidad del campo eléctrico con una sonda, ya sea de campo eléctrico o inclusive también de campo magnético, y obtener entonces unas cantidades que son proporcionales a los campos. Y esas cantidades pudiésemos tratarlas como si fueran variables circuitales. El único problema, por supuesto, es que el factor de proporcionalidad entre esas nuevas variables y realmente las variables de campo, que son las que existen, pues depende entonces del tamaño de la sonda que esté utilizando, de la orientación y toda una cantidad de otros parámetros, pues que nos dejan una gran incógnita en el aire. Podemos observar el comportamiento, podemos observar la forma en que varían los campos, pero no tenemos una medición real de las cantidades. Sin embargo, esas cantidades ficticias son muy convenientes para los problemas que nosotros veníamos resolviendo en las clases previas. El día de hoy nosotros vamos a introducir unas nuevas variables ficticias, pero que en este caso sí son fácilmente relacionables con cantidades que podemos medir. Y en este caso lo que nosotros vamos a poder medir son potencias. Nosotros vamos a medir potencia que sale del generador, potencia incidente, potencia disipada en la carga. Todas esas potencias se pueden medir. Y esas potencias obviamente están relacionadas con los campos, que es lo que realmente ocurre dentro de la línea de transmisión. Entonces, estas cantidades nuevas, si bien acabo de decir son cantidades ficticias, sí están relacionadas con cantidades que podemos medir directamente. Bueno, entonces una de las cosas que nosotros vamos a tener aquí es que estas nuevas variables se obtienen de las variables que teníamos anteriormente. En principio las vamos a obtener de tensiones y corrientes, porque vamos a obtener un enfoque circuital primeramente, antes de ir a un enfoque de campos. Entonces, se pueden obtener directamente de los voltajes y las corrientes a través de una serie de operaciones que vamos a denominar normalización. La normalización entonces significa que nosotros vamos a poder dividir esa cantidad real que yo tengo entre un valor adecuado para poderla convertir a esta variable ficticia que nos permite resolver los problemas, y luego podemos volver otra vez al mundo real haciendo la operación inversa. Muy bien, entonces esta cantidad de estas variables ficticias le vamos a dar el nombre genérico de parámetros de dispersión. Y un detalle importante es que estos parámetros de dispersión tienen unas unidades un poco distintas de las cantidades que estamos acostumbrados a trabajar. Estas cantidades son voltampere a la 1/2. Esas son las unidades en las que van a estar expresados estos parámetros de dispersión que vamos a mostrar en las láminas siguientes. ¿Okay? Entonces, como les decía, nosotros vamos a ir desarrollando progresivamente el concepto de estos parámetros de dispersión partiendo de un enfoque circuital para luego ir al enfoque de campo. Entonces, si yo tengo el enfoque circuital, pudiéramos imaginarnos la siguiente situación. Los parámetros de dispersión van a definir completamente una red, de la misma forma como lo pueden hacer otras matrices, como puede ser la matriz Z o la matriz Y de una red,
¿verdad? Yo puedo sacar su matriz Z o su matriz Y. Entonces, los parámetros de dispersión, en términos generales, también van a ser unas matrices y van a describir completamente la red. La única diferencia estriba en que en todos los casos que nos podemos imaginar, esta matriz del parámetro de dispersión siempre existe, a diferencia de lo que puede ocurrir con la matriz Z o con la matriz Y. Hay ciertas situaciones, ciertas redes en las cuales no existen estas matrices. Por ejemplo, si yo tengo una red que está constituida, una red digamos de 2 puertos, que está constituida única y exclusivamente por una resistencia en serie, entonces esa red no se puede representar por una matriz Z. ¿Okay? Porque lo que va a suceder allí es que cuando nosotros, en la forma tradicional que tenemos de hacer cero las variables independientes, si nosotros hacemos cero la corriente de salida, también la corriente de entrada va a ser cero. Y cuando dividamos, allí pues nos va a quedar una indeterminación de 0 sobre 0. Lo mismo puede ocurrir con una red constituida única y exclusivamente por una impedancia en paralelo. Entonces, esa red no tendría matriz Y. Muy bien. En el caso de los parámetros de dispersión, cualquiera que sea la red, siempre va a existir la matriz de parámetros de dispersión. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a comenzar esto diciendo, vamos a ver un circuito muy sencillo, constituido por un generador que tiene una resistencia de salida R sub G, como tenemos en pantalla, ¿verdad? Tenemos nuestro generador con una resistencia R sub G, que la vamos a unir a una carga que tiene un generador interno y que tiene una cierta impedancia. Esa carga en realidad va a representar, es el equivalente Thevenin de todo un circuito complejo que puede estar por allá atrás. Y simplemente hemos reducido todo lo que hay de ahí en adelante por una fuente Thevenin equivalente y una impedancia de Thevenin de esa red. El punto de unión entre el generador y esa carga que tenemos allí lo vamos a denominar un puerto. En ese puerto pues va a existir una corriente circulante de la rama de la izquierda a la rama de la derecha y además vamos a tener una tensión en el puerto. A los fines de la discusión que vamos a tener ahorita vamos a mencionar un poquito los parámetros que tenemos aquí. Fíjense, las cantidades que yo exprese con letras mayúsculas van a ser cantidades no normalizadas. Es decir, si son impedancias van a estar en ohms. Las cantidades que aparecen subrayadas también son cantidades no normalizadas. Por ejemplo, los voltajes, si yo tengo un voltaje que está expresado en el dibujo con una rayita, es una cantidad no normalizada y van a estar expresadas en volts. Las corrientes no normalizadas están subrayadas también y entonces van a estar en amperios. ¿Okay? La razón de esta notación que yo tengo acá es precisamente para dejarnos las variables en minúsculas sencillas para las cantidades normalizadas, ya que son las que vamos a estar utilizando de aquí en adelante en toda la discusión. Así que entonces lo primero que vamos a hacer acá es analizar el circuito que estamos observando. Fíjense, la corriente que está circulando en el circuito va a ser igual a la diferencia de las dos fuentes de tensión, la V sub G y la V sub T, dividida por la impedancia total de esa rama que nosotros vamos a tener allí, que va a ser la suma de la resistencia R sub G más la impedancia de Thevenin de la carga. ¿Okay? Y una vez que yo tengo esa resistencia, yo puedo hallar cuánto va a ser la tensión en el puerto, es decir, en los puntos donde se unen las dos ramas, pues no podemos ver del dibujo que la tensión en el puerto va a ser igual a la tensión de Thevenin, que está del lado de la carga, más la caída de tensión en la impedancia de Thevenin. Así que eso va a ser Z sub T por la corriente circulante más la V sub G. ¿Okay? Y entonces, nosotros ahora pudiésemos sustituir la
corriente, la expresión de la corriente, por la fórmula que hemos tenido anteriormente y obtenemos pues una expresión que es la que tienen ustedes del lado derecho. Bien, ahora es donde viene el punto importante. Vamos a convertir cada una de las cantidades que aparecen en esa fórmula, vamos a convertirla a un formato normalizado. Y para ello vamos a definir una cantidad que vamos a denominar la resistencia de normalización. De tal manera que la forma como nosotros vamos a normalizar los voltajes es dividiendo cualquier voltaje de los que aparecen en el dibujo, lo vamos a dividir por la raíz cuadrada de R sub 0, esa resistencia de normalización. Y por otro lado, para normalizar las corrientes, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de R sub 0. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder ahora es que las unidades van a cambiar. Ya los voltajes ya no se llaman voltios, sino que van a ser, a través de esta operación, van a estar expresados en voltampere a la 1 medio. Pero las corrientes también. Las corrientes ya no van a estar en amperios, sino que van a estar en voltampere a la 1 medio. De manera que las tensiones y las corrientes van a tener las mismas unidades y por tanto se van a poder hacer operaciones lineales entre ellas. Bueno, un detalle importante es que esa resistencia de normalización es arbitraria. Podemos interpretar esto como un cambio de variables. Yo voy a cambiar las variables no normalizadas en variables normalizadas para poder resolver el problema y luego voy a devolver el cambio. Así que cuando yo haga la operación inversa, se va a cancelar el valor de la R sub 0, cualquiera que yo haya escogido para la operación directa, se va a cancelar en la operación inversa. Es decir, que si ahora yo quisiera desnormalizar un voltaje, lo que tengo que hacer es multiplicar el voltaje normalizado por la raíz cuadrada de R sub 0 y, bueno, y la operación equivalente en el caso de las corrientes. Por tanto, como acabo de mencionar que el valor de R sub 0 es arbitrario, yo puedo elegir cualquier valor, entonces en cada problema yo puedo elegir el valor de R sub 0 más conveniente. Es decir, el resultado que yo tenga con ese valor de R sub 0, ¿verdad? Yo puedo obtener un resultado bastante sencillo, escogiendo el valor de R0 adecuadamente, y luego simplemente lo que tengo que hacer es devolver eso al mundo, llamemos real, las tensiones no normalizadas, independientemente del valor que yo haya escogido, yo voy a tener el valor correcto en las variables reales. Pero la escogencia de R sub 0, como veremos en las siguientes láminas, puede ser importante para hacer más sencilla la solución de un problema dado. Muy bien, entonces, así como hemos normalizado las tensiones y las corrientes, también las impedancias. Cualquier impedancia se normalizará simplemente dividiendo por R0. Bueno, ya tenemos las cantidades normalizadas, hemos dicho cuáles son las unidades. Y yo dije que entonces nosotros podíamos hacer operaciones entre ellas, ¿verdad? Ya que tienen todas las mismas unidades. Vamos a definir entonces dos nuevas cantidades que vamos a denominar A y B. Y A va a ser la semisuma del voltaje con la corriente normalizada. Y tanto que B va a ser la semidiferencia del voltaje con la corriente. Si lo fuésemos a ver en cantidades no normalizadas, ustedes lo tienen del lado derecho. No lo voy a leer en este momento porque es obvio de qué se trata. Y fíjense entonces que tanto A como B van a seguir teniendo las mismas unidades voltampere a la 1 medio que tenían las cantidades B e I normalizadas. Todas estas cantidades, en términos generales, entonces las vamos a denominar parámetros de dispersión. O sea, tanto A como B como I van a ser los parámetros de dispersión. Y nosotros vamos a tener luego una cantidad derivada que vamos a realizar con esto, que es lo que vamos a denominar la matriz de dispersión. Esto que tenemos acá son los parámetros de dispersión y la matriz de dispersión nos va a relacionar parámetros de dispersión. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el valor de esta A, que dijimos que era la semidiferencia, perdón, la semisuma de voltaje con la corriente, y lo vamos a desarrollar
¿ok? No les voy a narrar toda la deducción que tenemos en pantalla, sino simplemente a través de todo un proceso terminamos con una forma simplificada del valor de esta A, que va a ser 1 medio de z más 1 sobre R sub G más Z por la tensión del generador normalizada, todo esto son cantidades normalizadas, más Z menos 1 sobre R sub G más Z por la tensión de Thevenin. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras expresiones de partida para el caso de hallar A en función de cada una de las cantidades que habíamos puesto en el circuito, es decir, las tensiones, las corrientes, la resistencia y la resistencia del generador. De la misma manera, pues tendríamos una expresión para B. B tenemos entonces que va a ser 1 medio de B sub G por Z menos 1 más B sub T por R sub G más 1 sobre R sub G más Z, ¿verdad? Es muy parecida a la expresión para A. Y entonces viene el siguiente punto. Vamos a definir una cantidad que es un nuevo parámetro de dispersión que vamos a denominar S. El parámetro de dispersión S es el cociente de E entre A. Cuando nosotros dividimos la expresión que teníamos para B entre la expresión de A, obtenemos finalmente esa expresión que está en pantalla que me dice que S va a ser igual a B sub G por Z menos 1 más B sub T por R sub G más 1 dividido entre B sub G por Z más 1 más B sub T por R sub G menos 1. Lo que vamos a hacer ahora para estudiar el significado de esto es empezar a darle valores a estas cantidades. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que la tensión de Thevenin es 0. Es decir, que la carga es una carga pasiva, no tiene generadores internos. Cuando nosotros hacemos entonces que B sub T sea igual a 0, resulta que el valor de la S, que es el cociente de B entre A, va a ser Z menos 1 sobre Z más 1. Es decir, igualito al coeficiente de reflexión que nosotros habíamos trabajado anteriormente. Así que esto ya nos da una idea de que esta B es cierta manera una tensión reflejada y A es una tensión incidente, puesto que en la definición de coeficiente de reflexión habíamos dicho que el coeficiente de reflexión era el cociente de la tensión reflejada entre la tensión incidente. Como estábamos trabajando con tensiones, igualmente podemos definirlo para el caso de las corrientes. ¿Okay? Entonces, el sentido de esta B y de esta A serían precisamente cantidades equivalentes a las tensiones incidentes reflejadas en una línea de transmisión. Y entonces este parámetro de dispersión S va a ser idénticamente igual al coeficiente de reflexión para este caso particular. Vemos luego, obviamente, que hay desviaciones, hay diferencias entre esta S y el coeficiente de reflexión para otras situaciones que vamos a ver dentro de un momento. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora otro caso particular. Vamos a considerar que el valor de la resistencia del generador sea 1. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije que el valor de R sub 0 era arbitrario? Yo puedo escoger el valor de R sub 0 de manera de que las otras cantidades tengan valores particulares. Por ejemplo, si yo hago que el valor de la resistencia de normalización sea igual a la resistencia del generador, pues la resistencia normalizada del generador va a ser 1. En esas condiciones, al meterlo dentro de las expresiones que habíamos tenido anteriormente, nos encontramos entonces que el valor de A va a ser igual a la mitad de la tensión del generador normalizada. ¿Okay? En ese caso, cuando nosotros introdujimos esta condición dentro del coeficiente de reflexión que acabamos de estudiar hace un momento, entonces tendríamos la siguiente situación. S va a ser igual a B entre A. Desarrollemos la expresión, consideremos ahora que sí es posible que haya una tensión de Thevenin, así que nos quedaría entonces que en el numerador tendríamos la tensión del generador por Z menos 1 más 2 veces B sub T, porque hemos dicho que R sub G era igual a 1, ¿okay?
y en el denominador tenemos B sub G por Z más 1. Y cuando nosotros separamos esto, nos encontramos finalmente que S va a ser igual a el coeficiente de reflexión que habíamos visto anteriormente, más una cantidad que depende de la tensión de Thevenin. Si ustedes ven el segundo sumando, va a ser 2 veces la tensión de Thevenin dividido sobre Z más 1, ¿ok? Multiplicado por B sub G. Entonces, el valor de este coeficiente que tenemos acá, el valor de este parámetro de dispersión S, está relacionado con el coeficiente de reflexión. En el caso anterior, en la lámina anterior, era idénticamente igual. Ahora ya no es igual, pero depende de él. El valor de S va a ser el coeficiente de reflexión más la cantidad que depende ahora de las tensiones internas de esa red, que viene representada por una tensión de Thevenin. Muy bien, seguimos con los casos particulares. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a suponer que ahora, en lugar de escoger la condición de R sub G igual a 1, que denominamos generador acoplado, vamos a escoger el valor de R0 igual al de la carga. Es decir, que ahora vamos a decir que la impedancia de carga, Z de carga, va a ser igual a 1, y eso lo denominamos carga acoplada. Bueno, en esas condiciones sucedería que ahora el valor de B va a ser igual a la mitad de la tensión de Thevenin, y el valor de A pues va a ser una expresión más o menos larga, que es la que ustedes ven allí, que incluye tanto la tensión del generador, que está del lado izquierdo, como la tensión de Thevenin, que está del lado derecho. ¿Sí? La única situación adicional es que si yo quisiera volver a colocar que la tensión de Thevenin fuera 0, entonces obtendríamos dos situaciones. Una, que el valor de A va a ser igual a la tensión del generador dividido entre R sub G más 1, y que el valor de B va a ser igual a 0, porque si hemos dicho que B es igual a la B de Thevenin entre 2, pues si B de Thevenin es igual a 0, B va a ser igual a 0. Entonces, esa condición que nosotros hemos planteado aquí, que dice que, por eso que le llamamos carga acoplada, porque no había onda reflejada en ese caso, que no había reflexión, porque B sería igual a 0. Bueno, vamos a volver otra vez al caso de generador acoplado, porque generalmente lo que nos vamos a conseguir en la mayoría de nuestros problemas de línea de transmisión. Es decir, nosotros lo que queremos es acoplar la impedancia de la carga a la impedancia del generador para que haya máxima transferencia de potencia. Entonces, vamos a considerar que el valor de R0 lo vamos a escoger igual a la resistencia del generador, que es la condición que hace un instante denominamos generador acoplado. Bueno, dicho esto, entonces si ya yo tengo el generador acoplado, ya tenía que el valor de A era la mitad de la tensión del generador. Vamos a ver cuánto vale B. El parámetro de dispersión B sería 1/2 de B sub G por Z menos 1 más 2 veces la tensión de Thevenin dividido sobre 1 más Z, y después de hacer las operaciones finalmente encontramos que el valor de B va a ser igual al parámetro de dispersión A por el coeficiente de reflexión gamma, como era de esperarse en el caso anterior, pero ahora más el valor de la tensión de Thevenin dividido sobre 1 más Z. Más adelante, en algunas de las aplicaciones, le daremos un sentido más físico a eso que estamos mostrando en este momento. Es decir, imaginémonos, ya me estoy adelantando a algunas láminas que vienen más adelante, donde vamos a tener, en la cual vamos a ver justamente que en la aplicación práctica pudiéramos tener una tensión reflejada, llamemos así, en un circuito como este, que contiene una parte debida a una reflexión más una contribución que viene de las fuentes de Thevenin. Y quiero ya adelantarlo para que lo tengamos en memoria. Un caso que vamos a tener aquí es el circuito que tenemos dentro de nuestro teléfono. En nuestro teléfono, como vamos a ver unas láminas más adelante, vamos a tener un generador que es nuestro micrófono con el que estamos hablando. Y vamos a tener un dispositivo que es con el que nosotros vamos a escuchar a la otra persona, que es el auricular. ¿Qué es lo que vamos a tener allí en la línea telefónica? Una onda que va y una que viene. La onda que va
¿verdad? Si hay un desacoplamiento de impedancia, entonces me va a producir una reflexión, que sería el primer término que ustedes ven en esa fórmula. Es decir, la parte B es lo que viene a regreso. La parte que viene a regreso va a contener el término A, que es lo que yo estoy hablando, multiplicado por el desacoplamiento que haya entre mi teléfono y la línea telefónica. Entonces, allí hay una reflexión y eso hace que yo me escuche a mí mismo y es lo que denominamos el efecto local. Y tengo adicionalmente un término que es B sub T sobre 1 más Z, que es, esa B sub T es la voz de la otra persona que está del otro extremo de la línea, que yo estoy representando como un generador equivalente a un generador Thevenin. Entonces ahí viene la voz de la otra persona y eso es lo que me interesa escuchar. Entonces en las aplicaciones me va a interesar poder minimizar el primer término, que es el que contiene mi propia voz, y darle más preponderancia al segundo término, que es el de la voz de la persona con la que yo estoy conversando. Porque si mi voz es muy fuerte, como yo soy muy cercano, ahí, ¿verdad? La otra persona está más débil, la voz de la persona porque está a distancia, entonces mi voz taparía a la de esa otra persona. La función del circuito antilocal que vamos a ver hacia el final de esta presentación va a ser justamente eliminar lo más posible el primer término de esa suma, el término A por gamma. La idea es hacer que el coeficiente de reflexión sea lo más pequeño posible para que mi voz no tape al de la persona con la que yo estoy conversando. Muy bien. Entonces, otra situación con la que nosotros nos vamos a encontrar en algunas ocasiones es cuando se intercambian los roles entre carga y generador. Si ustedes recuerdan, el circuito es totalmente simétrico. Yo tengo un generador y una carga del lado izquierdo y un generador y una impedancia del otro lado, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que yo pudiese intercambiar los roles. Yo puedo convertir la carga en un generador, que es un poco también lo que mencionamos hace un instante con lo del circuito telefónico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relacionan los parámetros de dispersión en un modelo y en el otro? Es decir, si yo tengo el generador a la izquierda y la carga a la derecha, que es el modelo con que veníamos trabajando hace un rato, ahora tengo un valor de A y un valor de B. Si yo intercambio los roles y ahora yo digo que el generador es lo que está del lado derecho y la carga es lo que está del lado izquierdo, lo que va a suceder, como ustedes lo pueden ver en el dibujo que está en la pantalla, es que simplemente cambia la dirección de la corriente, pero el voltaje permanece igual. Es decir, lo que cambia es la dirección en la que fluye la energía. Ahora va a fluir del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces yo voy a poder definir unas nuevas variables A y B para ese nuevo modelo, que las denominaríamos A' y B'. Y como ya hemos obtenido de láminas anteriores, el valor de esta A y de esta B se obtienen de las tensiones y las corrientes. Así que entonces la A' va a ser igual a un medio del voltaje más la corriente prima, ¿verdad? Que ahora cambió de signo. Y en el caso de B sería un medio de B menos I', que va a ser menos I. Por tanto, lo que va a suceder finalmente es que se intercambian lo que era la A en el modelo anterior, ahora será la B', y lo que era la B en el modelo anterior, ahora será la A'. Y por supuesto, al hacer el cociente S igual a B' entre A', encontramos que el resultado es el inverso del coeficiente de reflexión. Ya que nosotros hemos estado trabajando pues con tensiones y corrientes, pues ahora el detalle es, vamos a trabajar con potencia. Y entonces la idea es cómo se relacionan estas cantidades que nosotros acabamos de describir, estas variables que denominamos parámetros de dispersión, con la potencia. Y vamos a comenzar con el tema de la potencia aparente. Bueno, la potencia aparente no es un concepto nuevo, es algo que ya lo veníamos trabajando desde hace tiempo. Es decir, nosotros en clases anteriores habíamos hablado de la potencia aparente, o sea, como potencia compleja. La potencia compleja, W, en la ecuación que ustedes tienen en pantalla, pues sería el producto del voltaje por la corriente conjugada, cuando la expresamos en forma fasorial. ¿Okay? Y eso tiene una parte real y una parte imaginaria, donde ya hemos estudiado en clases previas, pues justamente que
esa parte real es la que está asociada a la disipación de energía, en tanto que la parte imaginaria está asociada al almacenamiento de energía. Ok, entonces la idea es a continuación convertir estos voltajes y corrientes no normalizados en cantidades normalizadas. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Escribimos entonces que la potencia aparente W va a ser igual al voltaje, que ahora va a ser el voltaje normalizado multiplicado por la raíz de R0 para hacer la operación inversa que hemos descrito anteriormente, multiplicado por la I normalizada conjugada dividida por la raíz de R0. Fíjense ustedes que ahora no importa cuál sea el valor de R0 porque cancela en esa expresión. Así que nosotros vamos a trabajar con tensiones y corrientes normalizadas, que es lo que tendríamos al extremo derecho, y el resultado es idéntico a que si lo hubiéramos trabajado con las tensiones no normalizadas, con las tensiones reales. Dicho esto, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esas tensiones y corrientes expresadas como parámetros de dispersión en función de las cantidades G y B. Así que entonces nos quedaría que la potencia aparente sería igual a A más B, que es el voltaje, en parámetros de dispersión, multiplicado por A menos B, que sería la corriente, pero ahora conjugado. Hagamos las expresiones y finalmente obtenemos que el resultado va a ser módulo de A al cuadrado menos módulo de B al cuadrado más 2J por la parte imaginaria de A conjugado B. Analicemos qué es lo que tenemos acá. Fíjense, el término A cuadrado menos B cuadrado es la potencia activa, es decir, es la potencia que se va a disipar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que debemos interpretar de que esta A sería potencia incidente y B cuadrado sería la potencia reflejada. Y la diferencia de las dos es lo que nos queda como potencia transferida a la carga. Si lo quiero expresar en términos de las cantidades que también habíamos visto anteriormente, pues sacamos factor común A y nos quedaría entonces que la potencia sería módulo de A al cuadrado, que sea potencia incidente, por 1 menos módulo de S al cuadrado. Es decir, el término que nos queda en paréntesis sería el coeficiente de transmisión de potencia. Nosotros tenemos una potencia incidente que sería A cuadrado y al multiplicar por ese coeficiente de transmisión de potencia, pues tendríamos la potencia que eventualmente queda hacia la carga. Entendiendo obviamente que le hemos restado es la potencia que se devuelve hacia el generador. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que la cantidad módulo de A al cuadrado la podemos denominar entonces potencia incidente, como tenemos en pantalla. Y la potencia reflejada sería entonces simplemente módulo de B al cuadrado. Muchas veces vamos a estar trabajando entonces de otra manera. En lugar de decir módulo de A al cuadrado, diríamos A por A conjugado, que va a ser más conveniente en la próxima clase como expresión de la potencia. Bueno, esta normalización a que nosotros hemos hecho referencia anteriormente, pudiésemos darle un significado físico. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a considerar es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una red como la que tenemos en pantalla. Tenemos una red no normalizada, la hemos puesto N subrayada para indicar que la red no está normalizada. Y tenemos unas tensiones y unas corrientes reales en ella. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, aplicar ahora la normalización que hemos descrito desde hace varias láminas. Es decir, vamos a convertir la tensión y la corriente no normalizada en cantidades normalizadas. En un caso multiplicando y en otro caso dividiendo por el término raíz de R sub 0. Ahora, eso es equivalente a colocar un transformador entre esta red no normalizada para poderlo llevar a la red normalizada. Nosotros entonces tendríamos justamente que ese transformador que nosotros estamos colocando acá tendría una relación de 1 a raíz de R sub 0. Entonces, del lado derecho tenemos la red no normalizada
y cuando aplicamos el transformador tengo ahora la red normalizada del lado izquierdo. Eso es una situación bastante conveniente para poder trabajar. Pero tenemos otras cosas adicionales ahora. Vamos a definir lo que denominamos matriz de admitancia aumentada, para lo cual tenemos que comenzar por definir qué es la red aumentada. Bueno, la red aumentada consiste simplemente en llevarnos la resistencia del generador y meterla dentro del circuito que acabamos de construir. Es decir, tenemos la red no normalizada, la convertimos en una red normalizada con el transformador, pero ahora vamos a meter la impedancia del generador acá. Y si nosotros hemos elegido el valor de R0 igual a la resistencia del generador, que es lo que hemos dicho desde hace un rato, que era una situación muy conveniente en la práctica, lo que denominamos generador acoplado, entonces tenemos ese dibujo que tenemos en pantalla. Es decir, tenemos una resistencia 1, que es el generador, más el transformador con el circuito real, y eso, toda esa red la denominamos la red aumentada. A esa red la podemos definir, pues tenemos tensiones y corrientes. Vamos a definir una relación entre ellas, vamos a decir una relación de admitancia. Vamos a dividir la corriente I sub A entre el voltaje de sub A. Eso nos daría una admitancia. Esa admitancia es la admitancia de la red aumentada. ¿Cuál es el interés con esa admitancia? Es porque nosotros más adelante vamos a encontrar una simplificación en algunas operaciones matemáticas que vamos a hacer ahí, trabajando con la red aumentada en lugar de trabajar con la red con los parámetros individuales, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente operación. Una vez que yo tengo la admitancia aumentada, ¿verdad?, que sería, hemos dicho, I sub A entre I sub A, resulta que si lo comparo con la tensión y la corriente normalizada anteriores, la I sub A es la I. Nos quedaría en el numerador de ese cociente, y en el denominador tenemos que V sub A será la tensión V en el puerto más la caída en el generador, que sería 1 por I. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer la operación 1 menos 2 veces esa admitancia aumentada. Bueno, cuando sacamos la cuenta, encontramos que esa cantidad es igual a el parámetro de dispersión S, que nosotros hemos visto anteriormente como el cociente de V entre A. Por tanto, pudiésemos decir, en principio, para esta red de un solo puerto, que el parámetro de dispersión S se puede obtener de la red aumentada haciendo la operación 1 menos 2 veces la admitancia de la red aumentada. Esto que está aquí, que hemos hecho para una red de un solo puerto, en la clase siguiente lo vamos a extender a redes de múltiples puertos y encontraremos entonces que las cantidades que aparecen en esta fórmula ahora van a ser matrices, pero la forma que va a tener va a ser esencialmente la misma y va a ser muy conveniente, muy conveniente la utilización de la matriz aumentada para el caso de redes de múltiples puertos, ¿okay? De manera que entonces nosotros podemos hallar la matriz de parámetros de dispersión a partir de la red aumentada casi que por inspección. Es decir, una vez que ya nosotros hemos agregado a cada uno de los puertos, le hemos agregado el valor de la resistencia del generador, entonces creamos una red aumentada, pero ahora de múltiples puertos. Podemos hacer esta misma operación que está en pantalla, pero ahora para toda esa red, no importa, ya no está limitada a un solo puerto, sino a una gran cantidad de puertos. Bueno, todas estas cosas las hemos planteado, digamos, en forma general, en forma de fórmulas, pero vamos a hacer un ejemplito numérico para mostrar cómo podemos aplicar algunos de estos conocimientos. Fíjense, en el ejemplo que está en pantalla nos dice que tenemos una carga de 100 ohms y esa carga hemos medido que esa carga consume 1 vatio cuando se alimenta desde un generador que tiene una impedancia de salida de 50 ohms, pero cuya tensión en vacío es desconocida. O sea, yo no sé cuánto es la tensión del generador, pero yo medí la potencia en la carga. Acuérdense que hemos dicho todo el tiempo que vamos a relacionar los parámetros de dispersión con potencia.
Entonces, la idea es, vamos a calcular cuánto vale la potencia incidente, cuánto vale la potencia reflejada, cuánto vale el coeficiente de reflexión, la tensión en vacío del generador, porque habíamos dicho que como dato no la conocíamos, vamos a conocerla aquí, y una última parte de esta pregunta sería, ¿qué potencia se consumiría si en lugar de tener una carga de 100 ohms, tuviéramos una carga de 50 ohms? ¿Okay? Entonces, esas son las preguntas, vamos a resolverlas. Entonces, comenzamos por decir, bueno, ya tengo la potencia disipada. La potencia disipada es la diferencia de la potencia incidente menos la reflejada. O sea, un vatio va a ser igual a A cuadrado menos B cuadrado. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer entonces es hallar cuánto vale el coeficiente de reflexión. Hemos dicho que el parámetro S, que es en este caso coeficiente de reflexión, porque no tenemos generadores internos del lado de la carga, entonces ese va a ser B sobre A, va a ser Z menos 1 sobre Z más 1. Es decir, si estuviésemos trabajando con valores no normalizados, tendríamos que el numerador sería 100 menos 50 sobre 100 más 50. Es decir, que el parámetro S va a ser 1/3. ¿Okay? Si ahora lo metemos dentro de la expresión de la potencia, tendríamos que un vatio va a ser módulo de A al cuadrado menos la potencia que se refleja, que sería módulo de B al cuadrado, que sería A al cuadrado dividido por 9, puesto que hemos dicho que S es 1/3, entonces sería 1/3 al cuadrado, sería 1/9, y por tanto tendríamos que la potencia disipada, que es un vatio, va a ser 8/9 de módulo de A cuadrado. Por tanto, nosotros podríamos obtener que el valor de módulo de A va a ser 1,0607. ¿Ok? Entonces, una vez que ya yo tengo eso, diríamos, bueno, vamos a devolvernos, vamos a calcular cuánto va la potencia incidente. Bueno, la potencia incidente va a ser el cuadrado de A, va a ser, en este caso, 1,125 vatios. ¿Okay? Anteriormente, entonces, teníamos que se disipaba un vatio en la carga, despejamos de aquí y encontramos entonces que deben estar llegando 1,125 vatios. Por tanto, la potencia que se refleja, que sería B, es la diferencia, debe ser 0,125 vatios. Ya hayamos resuelto entonces la potencia incidente, la potencia reflejada. ¿Okay? Entonces, nos quedaríamos ahora en hallar cuánto es la tensión del generador en vacío. Bueno, hemos dicho que el valor de A es la mitad de la tensión del generador acoplado, ¿verdad? Así que entonces nos quedaría que para conseguir la tensión del generador en vacío sería 2 veces A, es decir, sería 2 por la raíz de 1,125. ¿Okay? Así que de ahí podríamos obtener cuánto vale la tensión del generador. Y la última pregunta decía, ¿cuánto vale la potencia disipada si en lugar de colocar una carga de 100 ohms, coloco una carga de 50 ohms? Bueno, si la impedancia de la carga es igual a la impedancia del generador, no hay coeficiente de reflexión. El valor de S vale 0, por tanto B vale 0, y entonces no se devuelve nada al generador. Es decir, que toda la potencia incidente se disipa en la carga. Entonces la potencia que tendríamos disipada en la carga en estas condiciones sería entonces 1,125 vatios. Entonces tienen ustedes un ejemplo numérico en el cual hemos aplicado los conceptos que acabamos de describir como parámetros de dispersión. Otro ejemplo importante donde vamos a aplicar el concepto de parámetro de dispersión es el denominado puente de Wheatstone. Fíjense ustedes el circuito que está en pantalla. Tenemos allí un generador en el cual tiene dos divisores de tensión. ¿Okay? Un divisor de tensión está constituido por dos resistencias iguales, R0 y R0, que me producen una tensión que denominamos B1. Y tengo otro divisor de tensión con una resistencia R0 y una impedancia Z, digamos, de carga, que produce una tensión V2. La intención de esto, fíjense, este R0 es equivalente a nuestra resistencia de normalización que hemos estado trabajando
en las láminas anteriores. La idea ahora es cuánto valdría la tensión, la diferencia de las tensiones B sub 2 menos B sub 1. Bueno, entonces nosotros hagamos las distintas cuentas. Ok, B sub 1 hemos dicho que es la mitad de la tensión de ese generador que está allí. B sub 2 sería el divisor de tensión, o sea que sería la tensión B sub G multiplicado por Z sobre Z más R0, circuito, ¿verdad? Hagamos la diferencia, B sub 2 menos B sub 1 va a ser esas dos cantidades que tenemos allá y finalmente termina siendo B sub G sobre 2 multiplicado por Z menos R0 sobre Z más R0. O sea que, fíjense, el término que aparece dividiendo esto, B sub G sobre 2, sería equivalente a la tensión, al parámetro de dispersión A, que es la mitad de la tensión del generador. El término que está del lado derecho, Z menos R0 sobre Z más R0, es el coeficiente de reflexión de esa carga respecto de R0. Por tanto, lo que nosotros vamos a tener allí es que si yo tengo que el primer término es A y el segundo es el coeficiente de reflexión, entonces la diferencia B sub 2 menos B sub 1 es simplemente B. Es decir, es la tensión en la carga, ¿verdad? Es la tensión reflejada. B sub 2 menos B sub 1 es la tensión reflejada. Muy bien. Si ahora nosotros a esa tensión reflejada le sumamos la tensión incidente para tener, digamos, la tensión sobre la carga, pues tendríamos entonces efectivamente que el resultado sería B sub G por Z sobre R más R0, que es la tensión que tendríamos en la impedancia Z, y como he mencionado anteriormente, cuando nosotros sustituimos las cantidades que acabamos de resolver, encontraríamos que la tensión V de la de allá es la suma del parámetro A más el parámetro B, como podíamos haber deducido de la fórmula desde un principio. Bueno, entonces la idea básica es entender qué es lo que está sucediendo acá. Las cantidades que nosotros podemos medir aquí, que serían estos voltajes, pues las hemos relacionado con los parámetros S. Evidentemente no son iguales, porque tenemos distintas unidades. Los valores de A y de B están en unidades de voltampere a lo medio, en tanto que los voltajes están en voltios. Claro. ¿Okay? Entonces, el próximo paso sería ahora darle un uso práctico a esto. Este circuito podemos utilizarlo para medir el coeficiente de reflexión de una carga cualquiera en una línea de transmisión. Entonces ayudamos al proceso de acoplamiento. Muchas veces en la práctica, en lugar de nosotros ponernos a calcular todos los parámetros que vamos a poner, muchas veces lo que se hace es que se hace al tanteo. Es decir, se ajustan los parámetros hasta que logramos obtener el acoplamiento. Pero ¿cómo sé que pude obtener el acoplamiento? Porque necesito un instrumento de medición. Y el instrumento de medición es este. Es decir, nosotros con este instrumento podemos medir el coeficiente de reflexión y lo podemos colocar en un circuito como lo tenemos en pantalla. Entonces, fíjense, yo tengo un generador que está conectado a través del puente de Wheatstone, que acabamos de poner acá, y él está conectado a la antena, a la carga que tenemos del lado derecho, a través de un dispositivo que aparece como Matching Box. El Matching Box es nuestra red de acoplamiento. Esas perillas que aparecen ahí, nosotros las vamos a ajustar, como yo digo, al tanteo. Y como nosotros nos vamos a enterar de si hay acoplamiento o no, pues ustedes ven que desde el puente salen las líneas B sub 1 y B sub 2. Esas líneas en realidad están en RF. Nosotros lo vamos a rectificar utilizando unos diodos, así que vamos a tener unas tensiones continuas que vamos a llevar al circuitico que ustedes tienen abajo, que es simplemente un indicador que nos muestra las tensiones incidentes y reflejadas. Ese circuito aparece como circuito restaurador y display. En realidad lo que nos va a hacer es mostrarnos la diferencia de las tensiones para mostrarnos la onda reflejada y mostrarnos también la potencia incidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos en la práctica? Ajustaríamos el matching box, la red de acoplamiento que está allí, hasta lograr que nosotros no tengamos onda reflejada. Y lo próximo que deberíamos hacer
por ejemplo, si el circuito fuera directamente el que nosotros hemos colocado allí, deberíamos quitar el puente de Wheatstone para que no consuma potencia innecesariamente, sino que toda la potencia del generador salga directamente hacia la antena. ¿Okay? Como ustedes recordarán, hay dos resistencias iguales de valor R0 que están conectando, que están conectadas a la entrada del generador, y esas obviamente estarían consumiendo potencia innecesariamente. Entonces, para que esas resistencias no influyan en el circuito, en la respuesta de la antena, pues eliminamos simplemente el puente. En la práctica, muchas veces lo que tenemos es que en lugar de tener un puente de Wheatstone directamente como lo tenemos aquí indicado, pues muchas veces lo que se hace es que se utiliza un circuito que toma una muestra de la potencia incidente y de la potencia reflejada, y esas muestras son las que se llevan a los instrumentos de medición. De esa manera hay muy poca potencia que se extrae a los efectos de medición, de manera que entonces tenemos una eficiencia bastante alta en el circuito, así no se desperdicia potencia en los instrumentos de medición. Bueno, como decíamos, nosotros tenemos algunos instrumentos en la práctica como los que yo acabo de mostrar. Fíjense ustedes, en la pantalla tienen un instrumento, lo que llamamos un batímetro direccional. El instrumento tiene ahí dos perillas, una que da las escalas, ¿verdad? Dice potencia, está en escala de 10 vatios, de 100 vatios, de 1 kilovatio, pero la escala de arriba, en la otra perilla, dice forward y reverse. ¿Qué significa esto? Que él puede medir la potencia forward, la potencia incidente y la potencia reflejada. Entonces el instrumento que tenemos en el lado izquierdo ya ha rectificado las señales de RF y la ha convertido. Y lo que ustedes pueden ver del lado derecho, en la imagen que está en el lado derecho, están las tomas donde se conectan tanto el transmisor como la antena en ese dispositivo que tenemos allí. Muy bien, vamos a ver circuitalmente eso que yo acabo de escribir. El circuito que tenemos en pantalla es el circuito antilocal de nuestro teléfono. De hecho, en la pantalla están representados dos teléfonos, un teléfono del lado izquierdo, un teléfono del lado derecho, y entre las dos está la línea telefónica que nos comunica. Esa línea tiene una impedancia nominal de 600 ohms. Quiere decir que la impedancia puede variar alrededor de ese número por una cantidad de factores externos. Bien, entonces vamos a comenzar estudiando el puente de Wheatstone, que está constituido por esos dos amplificadores operacionales que tenemos, en este caso del lado izquierdo, ¿verdad? Junto con una serie de resistencias, y lo vamos a asociar con los valores que teníamos anteriormente. Fíjense, en primera instancia consideremos la línea que dice IN-A. IN-A es la entrada y es lo que proviene del micrófono cuando nosotros hablamos. Esa entrada se va a dividir en dos partes. Yo voy a estudiar primero un circuito y luego el otro. El primer circuito que yo voy a estudiar es el siguiente. Consideremos la resistencia R1A. Y esa resistencia, si vemos circuitalmente en forma incremental, está en paralelo con R3A. ¿Por qué? Porque resulta que los puntos 1 y 2 del amplificador operacional están unidos. O sea, esos puntos constituyen un nodo virtual. Por tanto, entonces lo que sucedería es que la resistencia R3A incrementalmente está en paralelo con la R1A, y entonces 22 kΩ en paralelo con 22 kΩ me va a producir 11 kΩ en esa rama. Vean ustedes ahora lo siguiente. Continuamos el circuito y ven que del lado izquierdo tengo una resistencia variable, ¿okay? Y tengo una resistencia fija de 5.6 kΩ más una variable de 5 kΩ. Entonces, eso nos va a poder permitir hacer ajustes finos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la impedancia de la línea era alrededor de 600 ohms? Bueno, entonces, para poder nosotros hacer ajustes, es que hemos colocado ese pequeño potenciómetro ahí. Teóricamente, del lado izquierdo teníamos alrededor de 11 kΩ. Así que tenemos entonces
el primer divisor de tensión del puente de Wheatstone anterior. Es decir, tengo una resistencia de 11 kΩ y otra de 11 kΩ. Por tanto, ahí deberíamos tener la mitad de la tensión que nosotros hemos estado alimentando. Es decir, de la entrada in A, lo que nos quedaría a el punto de unión de los dos resistencias equivalentes que está ahí, tendríamos la mitad de la tensión. Esa mitad de la tensión la tendríamos entonces en la entrada del op-amp 1, que está del lado izquierdo arriba, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos entre los pines 2 y 3, que hemos dicho que está el nodo virtual, bueno, ahí entonces nosotros tendríamos la mitad de la tensión del micrófono. Ahora vamos a ver qué tenemos del otro lado. Ahí nosotros vamos a tener el otro amplificador que está del lado abajo, el otro amplificador operacional, está puesto como un circuito de ganancia 1. Entonces, lo único que hace es que permite que yo tenga una muy baja impedancia de salida en ese circuito y lo que va a tener esencialmente esa resistencia de 560 ohm, que es la que está acoplada a la línea. Así que nosotros diríamos que ahí tenemos un divisor de tensión entre la resistencia fija de 560 y la resistencia de la línea. Es decir, es el otro divisor de tensión del puente de Wheatstone que nosotros habíamos puesto anteriormente. Ok, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a volver al op-amp que está arriba. Ese op-amp está puesto ahora como un circuito restador. En el pin 2 vamos a tomar una muestra de la señal que viene de este divisor de tensión con la línea de teléfono, ¿verdad? A través de una resistencia de 22 kΩ. Y la estamos aplicando al puerto al puerto menos del op-amp, ¿okay? Que es el pin 2. Y en el pin 3 estoy colocando la tensión del otro divisor de tensión, o sea que yo voy a restar esas dos tensiones. ¿Okay? El circuito tiene ganancia 1, fíjense que la entrada aquí sería 22 kΩ tomados desde este divisor de tensión y la resistencia de realimentación es 22 kΩ, así que eso tiene ganancia 1. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a restar las dos tensiones y esa es la que va a salir como out A, que es lo que tenemos allí, es la salida para el auricular. La idea es entonces que nosotros en este circuito, al hacer esa resta, tenemos, primero que todo, si el circuito está balanceado, para eso que dejamos un potenciómetro ahí que nos ayude a los ajustes finos. Si yo tengo que el circuito está balanceado, no se debe escuchar mi voz, porque el coeficiente de reflexión es 0, ¿okay? O debe ser muy bajito. La idea es que yo atenúe mucho mi voz, para que yo pueda escuchar la voz de la otra persona. La voz de la otra persona es la que viene por la línea de teléfono, ¿verdad? Y la vamos a llevar a ese circuito amplificador que yo he mencionado anteriormente, que tiene ganancia 1, y esa señal es la que va a salir por la línea de salida A hacia nuestro auricular. Entonces nosotros de esa manera tenemos la voz de la otra persona y no la tapamos con nuestra propia voz. Ese circuito es el circuito antilocal. Ese circuito, por cierto, que yo estoy describiendo en términos de voz, también se ha utilizado en los modems de datos. Es decir, las señales de entrada ya no serían señales de voz, sino que serían las señales que vienen de los modems, la conversión de digital a analógico, para convertirla en analógico, para transmitirse por la línea hacia la central telefónica y viceversa, la señal que viene de regreso, ¿verdad? Que saldría por el out A, que es una señal analógica, de pasar al convertidor analógico digital para convertirlo en una señal digital que tendríamos entregando a nuestra computadora en la casa. Y bueno, ya toca entonces hacer como un resumen de lo que acabamos de hacer. Nosotros hemos introducido en esta clase unos conceptos nuevos que denominamos parámetros de dispersión. Comenzamos describiéndolo en términos circuitales. ¿Okay? Hicimos un pequeño circuito equivalente, un generador con una carga equivalente Thevenin
Y luego, a lo largo de esta discusión, hemos descrito justamente los parámetros de las tensiones normalizadas y las corrientes normalizadas que están en unidades de voltampere a lo medio, y con ellos creamos los parámetros de dispersión A y B. Y adicionalmente el parámetro S, que sería el cociente de B entre A, en el sentido de que esta A tendría el sentido de una potencia incidente. En realidad A cuadrado es la potencia incidente, B cuadrado es la potencia reflejada, y el parámetro S sería el equivalente de un coeficiente de reflexión. De hecho, es el coeficiente de reflexión si la carga es pasiva. Si la carga es activa, ya no es coeficiente de reflexión, y tuvimos un ejemplo hace rato con el teléfono donde podemos considerar que esa carga no es pasiva, porque de hecho la energía que viene como tensión de Thevenin en ese circuito es la voz de la otra persona que está hablando por el teléfono.